Hola, vamos a ver en este video el concepto de tasa de variación media y tasa de variación instantánea, así como otros conceptos que derivan de la definición de derivada de una función. El temario es el siguiente: tasa de variación media instantánea, definición de derivada de una función en un punto, interpretación geométrica, ecuación de la recta secante a un gráfico, pendiente de la recta, ecuación de la recta tangente a un gráfico y la pendiente de la recta, función derivada, aplicaciones, estudio de crecimiento y decrecimiento de una función, extremos relativos, máximos y mínimos. Vamos a abordar el concepto de tasa de variación media con el siguiente problema. El modelo de expansión de un virus viene dado por la siguiente función: f de x igual a menos x al cuadrado más 101x menos 100, en donde x es la variable tiempo medido en días e y es la variable cantidad de miles de infectados. Queremos saber el incremento de infectados en las primeras 4 semanas. Bueno, eso lo hacemos, el incremento de infectados fue de 558 personas y eso lo hacemos haciendo f de 7 menos f evaluado en 1. En general, si el intervalo es AB, se hace f de B menos f de A. Vamos a ver entonces ahora cómo es la definición de tasa de variación media. Si queremos saber en cuál de las semanas se produjo el mayor incremento de infectados, debemos averiguar lo que se llama la tasa de variación media en cada uno de los intervalos, o sea, en la semana 1, en la 2, en la 3, en la 4, así respectivamente. Para ello, si el intervalo es AB, la tasa de variación media en ese intervalo se calcula como f de B menos f de A sobre B menos A. Por ejemplo, en la semana 1, la tasa de variación media se calcula como f de 7 menos f de 1 dividido 7 menos 1, y eso nos da 93.000 personas. Esa fue la tasa de variación media de infectados en una semana. Vamos a verlo esto gráficamente. Yo aquí tengo graficada la función f en GeoGebra en el intervalo. Recuerden cómo lo hicimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que buscábamos en la barra de entrada, escribíamos función, donde decía función va la expresión, y donde decía intervalo inicio va 1, que en este caso es el valor del primer día, y 100, que es el último día en el cual el modelo vuelve a su valor inicial, a valor 0. Bueno, esta es la función, es una parábola. Vean que tiene un valor, un crecimiento, ¿sí?, de 50 días hacia la izquierda y decrece en valor, ¿sí?, de 50 días a la derecha. Esto ni más ni menos en este modelo se lee como que el fenómeno de expansión del virus va creciendo, va aumentando, se van infectando cada vez más personas hasta llegar a un valor máximo, y luego de ese valor máximo entra a decrecer la cantidad de infectados, ya sea porque las personas se van curando o porque el virus va perdiendo fuerza, o ambas cosas, ¿sí? Bien, volvamos entonces a ver cómo se calcula la tasa de variación media en el gráfico. Simplemente escribimos paréntesis f evaluado en 7 menos f evaluado en 1, le damos la barra de dividir, escribimos, abro paréntesis, 7 menos 1, le doy enter y me da justamente 93. 93 es la tasa de variación media, ¿tá? Entonces vamos a ver la ecuación de esa recta. Recuerden que la tasa de variación media además coincide con el valor de la pendiente de la recta secante al gráfico en los puntos
1 f de 1 y, que es el punto A, que está acá abajo, y en el punto 7, f de 7, que vendría a ser el punto B. ¿Sí? Entonces, si yo quiero graficar esta recta secante del gráfico en estos puntos, simplemente voy a la barra de herramienta, elijo recta por 2 puntos, cliqueo sobre el punto A y el B y me da justamente la recta G, que tiene ecuación menos 93x más y igual a menos 93, cuya pendiente es 93, ¿sí? Que coincide justamente con el valor de la tasa de variación media. Bien, volvamos ahora entonces al problema que estábamos trabajando. Vamos a definir entonces tasa de variación media de una función f cualquiera. Esa función debe ser continua o continua a trozos en un intervalo AB y se escribe como TBM de AB al cociente entre la variación de f de x y la de la x en el intervalo AB, cuya fórmula es esta. TBM es f de b menos f de a sobre b menos a. Vimos que la interpretación de la tasa de variación media es la variación media del fenómeno descrito por la función f en el intervalo AB. En cuanto a la interpretación geométrica, vimos que el valor de la tasa de variación media coincide con el valor de la pendiente de la recta secante al gráfico de la función f en los puntos AF de A y BF de B. En nuestro caso era la recta secante al gráfico en el punto 1, f evaluado en 1, y en el punto 7, f evaluado en 7. Veamos ahora tasa de variación instantánea. Supongamos ahora que queremos saber la variación de infectados, pero en el día 10. Ya no es en el intervalo que teníamos 1-7. Ahora queremos saber solamente puntualmente en un día. O sea, por eso se llama instantáneo. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, calculando el límite del cociente incremental. O sea, es el límite de f evaluado en 10 menos f de x sobre 10 menos x cuando x tiende a 10. Y eso, ni más ni menos, es la derivada primera de la función f evaluada en 10. Este límite anterior se define como la tasa de variación instantánea y es la derivada primera de la función f evaluada en el valor x igual 10. Vemos que f' de 10 coincide con el valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función f en el punto 10, f de 10. Entonces, veamos cómo podemos calcular la derivada primera de la función f en el punto 10. Vamos acá, ¿sí? Nosotros tenemos la función f, entonces la vamos a escribir en cálculo simbólico a la función f de x, le damos enter y automáticamente GeoGebra nos escribe la función, ¿sí? Que es una función f que está definida entre el valor 1 y 100 y cuya fórmula o expresión, que es la que la caracteriza, es menos x al cuadrado más 101x menos 100. Entonces, ¿cómo calculamos la derivada primera? Bueno, como vimos anteriormente en clases anteriores, se va a la parte derivada, se le da f', GeoGebra nos escribe la función f. Si queremos calcular la derivada primera, lo que hacemos es cliquear, aquí, cliquear, y le damos f', y automáticamente GeoGebra nos calcula la derivada primera de la función f, que es ni más ni menos la función menos 2x más 101 definida en el intervalo 1, 100. Observen que esto es una recta. Vamos a graficar esa recta. Menos 2x, vamos acá a la barra de entrada, menos 2x más 101 y automáticamente nos da esta recta. Que observen que esta recta no es tangente al gráfico, es otra función diferente a la recta tangente al gráfico y diferente a la función f. Esa función lo que hace es darte el valor numérico de la pendiente de cualquier recta tangente al gráfico en un punto de ella.
¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante con la definición, pero por ahora nos quedamos con esta aproximación. ¿De acuerdo? Vamos a volver entonces al problema. Queremos calcular f' evaluada en 10. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, agarramos y escribimos p, que se llama la función, p evaluado en 10, ¿sí? Le damos enter y automáticamente GeoGebra nos da el valor de f', o sea, de la función que es la función p, porque GeoGebra lo lee como una función nueva. Entonces, el valor justamente de la derivada primera de f evaluada en 10 es 81. Esto quiere decir que en el día 10 van a haber 81.000 infectados. Eso es lo que nos dice este valor. O sea, en el día 10, coma, p evaluado en 10, vamos a tener justamente 81.000 infectados. Vamos a definir ahora entonces la derivada de una función en un punto P de coordenadas x, y. Sea f una función continua o continua a trozos, llamamos derivada de una función f en un punto de abscisa x igual a y lo representamos como f' de a al límite si existe de este cociente incremental f de x menos f de a sobre x menos a, que es igual a f' evaluado en a. En consecuencia, si el límite anterior existe, decimos que la función f es derivable en el punto a f de a. La interpretación geométrica es que la derivada de f en el punto de abscisa x igual a es el valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico de f por el punto a f de a. Bueno, vamos a definir ecuación de la recta secante el gráfico de la función f por los puntos a f de a y b f de b como la siguiente expresión: y menos f de a igual a f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a. Y la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función f por el punto a f de a se define mediante esta otra expresión: y menos f de a igual a f' evaluado en a, que es la pendiente de la recta tangente al gráfico del punto a, por x menos a. Bien, como vimos antes, si calculamos la derivada de una función f en un punto de abscisa x igual a, da como resultado un número real. Así podemos definir una nueva función f' que asigne a cada punto de abscisa x el valor de la derivada de f en ese punto, o sea, el valor de la pendiente de la recta en ese punto. F' de R en R es una función que se define mediante el límite del cociente incremental. Esta función recibe el nombre de función derivada de f o simplemente derivada. El dominio de esta función está dado por todos los valores que tome la variable x en donde f sea derivable. Recordamos que una función f es derivable en cada punto donde la función f es continua. Si la función es discontinua ya no es derivable. Bueno, las aplicaciones. Es importante para nosotros ver estas dos aplicaciones de la derivada primera de una función. Una es en el estudio del crecimiento y o decrecimiento de una función, y la otra es en el estudio de los extremos relativos. Eso quiere decir en los estudios del máximo o mínimo de la función. Estudio del crecimiento y o decrecimiento de la función f. Para estudiar el crecimiento o decrecimiento de una función f, debemos determinar el signo de la derivada primera. Entonces, nosotros vamos a tener acá dos casos, pero hay más casos. Entonces, nosotros vamos a solamente a centrarnos en el estudio del signo de la derivada primera y en el valor de la raíz de la derivada primera. Vemos que a la izquierda es decreciente y a la derecha de la raíz es creciente. Y en el otro caso es a la izquierda de la raíz es creciente y a la derecha es decreciente. ¿Cómo se determinan estos signos? Bueno, estos signos corresponden al coeficiente del término de mayor grado de la función f'. Recuerden que al llegar a una raíz cambia el signo opuesto si la raíz es simple. Si fuera una raíz doble o de índice par, no cambiaría el signo. Nosotros no sabemos cuál es el valor justamente de
el máximo de esta función. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos determinar? No sabemos cuánto vale ese máximo. Entonces, una de las formas que nosotros tenemos para determinar el máximo es el siguiente. Vemos acá que la raíz de esta función es 101 medios. Entonces, basta hacer lo siguiente. Hacemos f evaluada en 101 dividido 2 y nos va a dar que el valor máximo es acá y está en 2450,25. Eso quiere decir que a los 50 días, esto da, vamos a poner acá, 101 dividido 2, eso da que a los 50 días y poquito, día y medio, ¿sí? 50 días y medio, nosotros vamos a tener 2450 infectados. Eso es lo que nos dice estos valores. Entonces, aquí vamos a tener el máximo de infectados. Luego, a partir de los 51 días, el valor de los infectados va a decrecer, que es lo que nos muestra la función f. Bien, vamos a determinar entonces que si nosotros hacemos 50.5 2450.25, damos enter, vemos que este sí es un punto del gráfico y es el máximo de la función f. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente de la recta tangente al gráfico? ¿Qué piensan ustedes? Va a tener que valer 0 porque la recta es horizontal. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces graficamos la recta y igual 2450.25 y observen que justamente esta es la recta tangente al gráfico que tiene pendiente 0, en la cual sí pasa por el máximo de la función f. Bueno, espero que estas herramientas que les he proporcionado a través de la lectura de gráficos y las definiciones les sirva para resolver los problemas venideros. Muchas gracias, espero les haya gustado el video.